Esta es la sesión número 5 del curso de Introducción al Caos. Y en esta ocasión lo que vamos a ver son dos temas muy importantes. Uno, qué son las iteraciones y cómo se calculan. Y otro es qué son las órbitas y cómo se calculan. Entonces, una iteración o composición es un proceso que se repite una y otra vez. La iteración es un valor que se obtiene al aplicar repetidamente una función a un valor inicial x0. Esta iteración es la evaluación de una función en donde la evaluación nueva se basa en la evaluación anterior. La notación que se utiliza en las iteraciones es, dada una función f elevada a la 2 de x quiere decir que es la segunda iteración y se representa como f de x. La tercera iteración es f elevada a la 3 de x, que quiere decir la función de x. Y en general fn de x es la enésima composición de f consigo misma. Así, por ejemplo, si tenemos f de x igual a x al cuadrado más 2, entonces la segunda y la tercera iteración van a ser f2 de x igual a x al cuadrado más 2 elevado al cuadrado más 2, f3 de x es igual a x al cuadrado más 2 elevado al cuadrado más 2, todo esto elevado al cuadrado más 2. Entonces es repetir reiteradamente una evaluación. Así, si tenemos otra función, por ejemplo, f de x es igual a la raíz cúbica de x, entonces f2 de x es igual a la raíz cúbica de la raíz cúbica de x y f3 de x es igual a la raíz cúbica de la raíz cúbica de la raíz cúbica de x. Entonces, Fn no significa elevar f a la enésima potencia, es más bien la evaluación reiterada de f en x. Así, si nosotros tenemos la función x cuadrada más 2 y queremos hallar la quinta iteración partiendo de x sub 0 igual a 0, entonces determinamos las formas de nuestras iteraciones y evaluamos partiendo del valor inicial 0 y nos da 2. Este 2 nos sirve como inicio para la siguiente evaluación y obtenemos que nos da 6. Este 6 nos sirve como inicio de la siguiente evaluación y obtenemos 38. Este 38 nos sirve como inicio de la siguiente evaluación y obtenemos 1446 y este 1446 nos sirve como inicio para la quinta iteración y obtenemos que es 2.090.918. Si cambiamos la función y queremos hallar la cuarta iteración teniendo como valor inicial x sub 0 igual 1 y queremos hallar la segunda, tercera y cuarta iteración, escribimos nuestras reglas y vamos evaluando. Evaluamos la función en 1 y obtenemos que nos da 0. Hacemos la segunda iteración teniendo como valor inicial de esta otra iteración 0 y obtenemos menos 1. Menos 1 es el inicio de la tercera iteración y obtenemos menos 2. Y menos 2 es el inicio de la cuarta iteración y obtenemos menos 3. Entonces, para aplicar el concepto de iteración, abramos una página en blanco de GeoGebra y vayamos haciendo los cálculos correspondientes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, damos una función f de x cualquiera. Damos un valor inicial en el cual vamos a evaluar esa función. Vamos a utilizar primero una forma de evaluación de la siguiente manera. Vamos a dar un punto que le vamos a llamar a sub 1, que resulta de evaluar el valor inicial a en f de a. Esta sería nuestra evaluación directa en el punto inicial. Vamos a generar otro punto que tome como inicio la evaluación anterior y haga una nueva evaluación. Así generamos otro punto que haga exactamente lo mismo y vemos que todos nos dan 0. Entonces la característica de este punto es que todos nos dieron 0. Vamos a cambiar el punto inicial. Por ejemplo, vamos a decirle que cambie en 1. Y entonces vemos cómo las iteraciones van cambiando. Otra forma de hacer las iteraciones es a través de un deslizador. Vamos a generar un deslizador que sea x sub 0
que vaya de menos 5 a 5, pero que cambie de 1 en 1. Y vamos a abrir una tabla. Vamos a hacer una tabla con estos valores. En la celda A1 vamos a poner X sub 0. En la celda A2 vamos a poner la evaluación de X sub 0. Y esta la vamos a propagar. En la celda B2 vamos a poner la celda A1 y la celda A2, y esto lo vamos a propagar 20 veces y vamos a manipular el deslizador. Entonces cada celda nos está mostrando una iteración. La celda 2 es la primera iteración, la celda 3 es la segunda iteración, la celda 4 es la tercera iteración. Vamos a ver qué pasa cuando toma el valor de 1. Vemos que esto nos repite los puntos A1, A2, A3, A4 y A5, como era de esperarse. Vamos a borrar los datos que tenemos a excepción de la función. Entonces tenemos al menos 3 modos de evaluar una función. Uno es, como ya vimos, haciendo puntos. Otro es haciendo una tabla. Otro es haciendo una función de funciones. Por ejemplo, damos un valor de X sub 0 igual a 1 y hacemos una evaluación que le podemos llamar A, que sea la evaluación en X0. Podemos hallar otra evaluación que sea la segunda iteración. Entonces podemos hacer f de X sub 0. Esta sería la segunda iteración. Y podemos hallar otra iteración con la misma forma, f de X sub 0. Entonces hay al menos 3 modos de hallar una iteración. Sin embargo, aún hay otro modo, que es con un comando propio de GeoGebra, y es de la siguiente manera. Por ejemplo, nosotros queremos hallar una iteración cualquiera de la función, entonces damos el comando iteración. Así que lo que se hace es dar a la función, poner el valor del cual va a iniciar y decirle hasta qué iteración queremos que haga. Y entonces esto nos da la iteración que nosotros le pidamos. Entonces este modo de hacer las iteraciones es muy cómodo, ya que podemos modificar la función y se va a tener ya un modo de evaluarlo. Entonces, por ejemplo, podemos cambiar la función, podemos decirle a GeoGebra que sea la función x al cuadrado más 1 y entonces hace la iteración. Así A ahora está representando la tercera iteración partiendo del valor inicial X sub 0. ¿Qué es una órbita? Una órbita es, dado un valor inicial x0 que está en R, se define la órbita de x sub 0 bajo una función f con una secuencia de puntos. Partiendo de x sub 0 se obtiene el siguiente punto x1 evaluando a la función directamente en x sub 0. x2 es la segunda iteración de x0, x3 es la tercera iteración de x0 y xn pues es la enésima iteración de x0. El punto x0 es la semilla de la órbita, es decir, una órbita es un conjunto de iteraciones que parten de un punto x sub 0 específico. Para la función x cuadrada más 2 vamos a tener que evaluamos en x0, hallamos la primera iteración, la segunda iteración, la tercera, la cuarta y la quinta iteración, y la órbita es el conjunto o secuencia de todos los puntos. Esa es la órbita. Así que en el siguiente problema me dice que haga un script que genere los puntos dados por la iteración evaluada en el valor inicial de la semilla x0 igual 0 y está evaluada en la función f de x igual a x cuadrada más 1, y esto lo ubicamos en el espacio 2D. Entonces hacemos el primer punto A, que es x0 y la evaluación en x0. Hacemos un siguiente punto que es y de A y f de y de A, y así con esta misma regla vamos evaluando los siguientes puntos. Y entonces vamos a ver cómo estos puntos se van a ubicar sobre la gráfica. Entonces la órbita es hacer el conjunto poniendo como valor inicial a la semilla y tomando las evaluaciones subsiguientes. Entonces, si tenemos otra función y otra semilla, hallamos las primeras 5 iteraciones y obtenemos los siguientes valores. Entonces, tenemos 2 modos de hallar las iteraciones. Una, partiendo de un único valor de la semilla y haciendo la función de funciones. Y otra es tomando al punto anterior para evaluar nuevamente a la función.
Entonces vamos viendo cómo se comporta la función con estas condiciones de la iteración. Y todo esto lo ubicamos en una gráfica. Al final tomamos los valores, por ejemplo en la gráfica, teniendo en cuenta que x sub 0 es igual a 3, que es la raíz, entonces evaluamos reiteradamente la función f de x igual a la raíz de x y obtenemos el siguiente conjunto. Otro ejemplo para iteración es si se tiene la función seno de x y el punto semilla es 123 y queremos hallar los 5 primeros puntos de esta órbita, entonces vamos dando reiteradamente las evaluaciones que siguen a 123. Entonces 123 es nuestra semilla, hacemos la evaluación directa, posteriormente este resultado nos sirve como punto para evaluar al siguiente resultado y así vamos evaluando nuevamente el seno. Entonces las 5 primeras iteraciones nos dan esos valores y los podemos meter en un conjunto y esa es la órbita, el conjunto de puntos o la secuencia de puntos. Entonces esto también se puede hacer con un deslizador que se le puede llamar I, en donde damos al punto A evaluado en la semilla y generamos un punto 1 que es la evaluación en la Y del punto A y después esa Y la evaluamos nuevamente en la función, copiamos esto sobre A y se vuelve a reiterar el punto. Va a ir cambiando el punto en cada momento, es decir, va a ser este procedimiento. Para construir las órbitas, abramos nuevamente una página en blanco de GeoGebra y vamos a hacer algunas órbitas. Entonces damos un valor inicial que es la semilla, damos una función y vamos evaluando esta función. Generamos un punto A, que es nuestra primera evaluación, generamos un siguiente punto y con la misma regla generamos los puntos subsiguientes. Por ejemplo, generamos un punto A sub 2, A2 que va a evaluar al punto anterior A1. Volvemos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora ya tenemos al punto A3 que va a evaluar al punto anterior. Y así podemos generar tantos puntos como querramos. Podemos generar otro punto, por ejemplo A5. Y así podemos seguir con las evaluaciones. Ese es un modo de evaluar a la función. Otro modo es con el deslizador. Ese es un modo dinámico y lo que va a hacer, le llamamos I al deslizador, le decimos que empiece en 1 y que termine en 100, pero que vaya de 1 en 1. Ya tenemos allá nuestro deslizador y a este deslizador vamos a borrar las evaluaciones anteriores, vamos a dejar nada más el punto A y vemos qué pasa cuando le damos el script que habíamos establecido. Entonces y ya tiene un script y entonces cuando nosotros le demos animar a la función empieza a evaluar. Por supuesto que esta expresión hace que la evaluación sea muy grande. Vamos a cambiar, por ejemplo, la expresión para evaluarla de otro modo. Por ejemplo, vamos a decir que esta es la raíz de x. Definimos nuevamente a porque ya se perdió y le decimos que haga las iteraciones. Damos un valor inicial, por ejemplo, de 256. Le decimos que haga las iteraciones y vemos que ya rápidamente tendió al valor de 1. Vamos a iniciar nuevamente la iteración y vamos a ir cambiándola de 1 en 1 para ver cómo tiende al valor. Entonces cuando A es 256, A1 se vuelve 16, vuelve a sacar la raíz y se obtiene 4, vuelve a sacar la raíz y se obtiene 2 y en 3 iteraciones ya cayó al valor de 1. Vamos a cambiar el valor inicial, por ejemplo vamos a ponerle un valor de 420, por ejemplo, iniciamos otra vez A y vamos cambiando I hasta que llega al valor de 1. Entonces este es otro modo de hacer las iteraciones y por supuesto si nosotros agarramos y coleccionamos todos los valores obtenidos por las iteraciones obtenemos la órbita. Vamos a borrar todos los valores y vamos a
hacer un modo diferente para hacer la evaluación. Entonces esta evaluación la vamos a hacer con el comando iteración de GeoGebra, pero además vamos a utilizar el comando secuencia de GeoGebra y este nos va a dar entonces todos los valores que integran a la órbita. Entonces, por ejemplo, dada la función f de x igual a la raíz de x, entonces le estamos diciendo acá a GeoGebra que inicie en x0 y que haga la iteración i, en donde i parte de 1 y se va hasta 5 de 1 en 1. Entonces, cuando nosotros le demos enter, lo que nos va a hacer es la órbita, la secuencia de todas las iteraciones. Entonces, cuando hagamos eso, nos da los diferentes valores que toma la función. Si le decimos que haga más iteraciones, por ejemplo, podemos decirle que incluya hasta el valor raíz. Si le decimos que empiece en 0, pues va a tomar a la raíz misma como parte de la órbita y le podemos decir que vaya hasta 7 o 8 iteraciones, por ejemplo. Y entonces nos toma la raíz 420 y nos va poniendo las subsiguientes evaluaciones. Así que la primera iteración nos da, la evaluación en el punto mismo nos da 20.49, la segunda iteración nos da 4.53, la tercera iteración 2.13, la cuarta iteración 1.46, la quinta 1.21, la sexta 1.1, la séptima 1.05 y la octava nos da 1.02. Podemos hacerla hasta la 10, por ejemplo, y creo que allá ya obteníamos el 1. Entonces partimos de 0 y nos vamos hasta las 10. Y todavía no teníamos el 1. Podríamos hacer hasta la 12, por ejemplo. Vamos a ver. Hasta la 12. Partimos de 0 para poner aún la raíz. Y le damos enter y ya. En la 11 ya obteníamos el 1. La 12 ya estaba también el 1. Y se va repitiendo el 1 n veces, entonces hasta la 11 llega y ya se vuelve repetitivo. Entonces esta iteración, esta secuencia de iteraciones tiende a 1. Esta es la órbita, el conjunto de valores es la órbita.